Buenos días, mi nombre es Jason Andrés Rodríguez y vengo a hablar sobre la economía en Colombia en el periodo hispanoamericano colonial. Eh, el marco dominante pues era el mercantilismo imperial. La riqueza se concebía en la acumulación de metales preciosos, los cuales pues era como la base importante de la economía a nivel pues colonial, y tanto eso como la agricultura. Había un comercio único, el cual era que se trasladaba los metales de aquí de la colonia hasta España, y allá pues era donde se comercializaba más que todo los metales, las joyas, el oro, la plata, y era como la base de sostenimiento en la colonia para sustentar las necesidades de la corona. Más que todo se hacía eso. Habían reformas borbónicas, las cuales su principal objetivo era buscar pues aumentar la recaudación y racionalizar el control de estancos, digamos por ejemplo el tabaco, el aguardiente o la sal, la cual también se producía aquí en la colonia, en la Nueva Granada, perdón. Y pues había reorganización de intendencias y milicias, las cuales limitaba la apertura comercial con otros países, ya sea Francia, España, Inglaterra. Solo pues nos dejaban exportar a la colonia. Antes se podía antes pues existía el tráfico, el narcotráfico en La Guajira más que todo, donde pues colonias francesas o inglesas eh, traficaban pues nuestros productos con narcotraficantes. En ese entonces pues se hacía eso. También existía el mercado interno y el mercado mundial. El mercado interno, el cual pues estaba fragmentado en una geografía difícil, ya que pues estaba en Santa Fe, Tunja, Quito, Cartagena y Antioquia. Se limitaba por los ríos Cauca también. Su principal especialización era la minería y, y la zona agrícola o los cultivos comerciales. También existía la ganadería y los cueros, los cuales se expendían. También había una articulación externa, el cual era el oro, que era el principal vínculo de mercado internacional con la colonia. También circulaban los cueros en la articulación externa, y se iba a Antillas, Curazao y Jamaica, pues por manufacturas europeas. Eh, También podemos hablar del papel agrícola y patrones de incentivo, los cuales su base de subsistencia de abastecimiento urbano minero pues era la agricultura. Es la agricultura, gracias a la agricultura subsistíamos nosotros en la Nueva Granada. Eh, con lo que pues nosotros producíamos, podíamos subsistir, pero no podíamos vender. Habían patrones institucionales como haciendas, parcelas, mestizas, también la esclavitud, y incentivos en la corona, como incentivos de movilidad laboral y, y todo sobre la producción técnica. También habían sectores estrategas de provisión de recursos del Estado, el cual era la minería, ya que se daba en diezmos de metales, licencias y derechos de fundición para poder hacer cosas con esos metales, fiscalía al consumo al comercio. También habían monopolios de tabaco, aguardiente y sal. Y las iglesias, las cuales eran pues la mayor finanza en ese entonces, prácticamente eran los bancos de esa época. Y y las medidas borbónicas, las cuales aumentaban las tasas para mejorar el control y reducir el contrabando. Eso era como un fiscal. La estructura social también pues estaba fragmentada en orden estamental o castas. Había mucho acceso desigual, ya que obviamente la colonia tenía mayor acceso a los productos y a las riquezas que dejaban estos. Después estaban los mestizos, los criollos, y pues los de últimas estaban como los esclavos, que pues prácticamente tenían que subsistir con las uñas.
Más que todo, digamos, los más ricos en ese entonces eran las iglesias que pues manejaban muchas haciendas, muchas parcelas, muchas corporaciones. Eh, digamos, según una primera independencia, pues fue principalmente un proceso político de la opresión colonial y la pobreza de poco crecimiento debido al monopolio comercial que atrofió a una empresa o banca privada. Había opresión fiscal y comercial, ya que las alzas, estancos, controles al comercio preferían generar griavances. También habían monopolios y barreras en los puertos habilitados y pues por eso también existía el contrabando y la comparación regional, digamos, frente a Nueva España o a Perú, pero que era un gran comerciante en ese entonces donde pues se producía prácticamente todo. Eh, em, la siguiente pregunta, pues la economía fue precapitalista durante todo el periodo colonial y hasta mediados del siglo XIX. Habían vínculos con tecnología económica, también había una industria fabril existente a escala, también había como el uso científico o tecnológico con excepción de mejoras en la fiscalidad y había un mercado asalariado, o sea, la gente ya no trabajaba para subsistir, sino pues ganaba prácticamente un, un sueldo. Había propiedad privada de la tierra, pues las cuales las personas, pues digamos, las haciendas privadas y los bienes eclesiásticos resguardaban la propiedad comunal y derechos incompletos corporativos. Y también había un Estado con capacidad de intervención, el cual pues intervenía prácticamente pues recaudaciones y controles. Eh, eh, También pues se puede hablar de precapitalismo, el cual no implica un estancamiento absoluto y por eso existieron los protomercados, los cuales tuvieron como especialización regional la circulación monetaria para que pues las personas recibieran pues su dinero, había una transacción posterior y pues por tanto pues sí, el periodo colonial fue mayoritariamente precapitalista según los criterios, pero elementos recursores y ritmos regionales distintos que prepararon la transición. Para agregar las referencias con las cuales me basé para decir esto pues en el estudio, las lecturas de las sesiones de la 2 a la 4 y también buscando reformas urbanias, estancos, cómo era la Nueva Granada en ese entonces, la economía de la Nueva Granada. Muchas gracias.